Hace un momento estábamos llevándoles a ustedes unos mensajes, nuestro expositor lo hizo, sobre las posibilidades que tiene la Argentina de generar entusiasmo. El entusiasmo, el optimismo y al resultado es un camino a recorrer. Pero ¿cómo generar nuevas oportunidades? Ahora, hoy estamos aquí ante un acontecimiento en esta época de carácter económico, micro y macroeconómico, con cambios en el mundo, ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, que tenemos que tener, no digo los dos, pero un ojo más que nunca, porque no hay que resolver el tema de la exportación de limones, hay que resolver a quién le vendemos en el mundo mucho más que los limones. Hemos invitado a Aldo Abrán, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, profesor de la Maestría en Finanzas e investigador independiente en institución SAD. Muchas gracias. No, gracias Aldo. por invitarme, siempre es un gusto. En esta misma línea, en la línea febrero 2017, hay un estado no de pesimismo en grandes sectores, sino de incertidumbre. Vamos a poner esta palabra. El gobierno todos los días habla de ideas o de proyectos tendientes a generar más confianza y más certidumbre. Por el otro lado está el debate político, un año electoral, todo tiene su repercusión, pero sectores empresariales, sindicalistas, etcétera, que no tienen la convicción que trata de transmitir el gobierno. Usted que no está en el gobierno, usted que cumple una tarea de investigador y de propuestas de ideas justamente a los sectores de la producción. ¿Qué hay que hacer para levantar la confianza en esta idea de producir más en calidad y en cantidad? Seguramente vamos a tener una mejora en la confianza en lo que es la reactivación hacia adelante. Los brotes verdes ya se empezaron a ver, a pesar de que yo los esperaba para un poco más adelante, a finales del año pasado. La gente puede pensar en este momento que le estoy diciendo, bueno, la reactivación, mucha gente no cree. Claro, que la reactivación empezó el año pasado, que no se siente por ningún lado, y es cierto, porque ¿cómo funciona una recesión? Una recesión funciona desde mediados del año 2015, la Argentina se viene cayendo, estuvo cayéndose continuamente en el fondo de un pozo. En el tercer trimestre del año pasado tocamos el fondo del pozo y después en el cuarto empezamos a salir y ahora estamos empezando a salir. Conclusión, la sensación que tiene la gente es que está en el fondo del pozo y tiene razón. La buena noticia es que estamos yendo para arriba, o sea que vamos a salir del Ahora, pozo. la buena noticia la dan los economistas porque, como usted dice, hay brotes verdes, hay cosas, y esto del brote verde es muy gracioso, es para dar un índice, una sensación por ahora de que hay cosas que van a salir bien. ¿Cuáles son esas? Bueno, lo que ha sucedido fundamentalmente es que al quitarle presión tributaria, devolverle los recursos que le eran propios al sector agropecuario, el sector agropecuario a lo largo del año pasado ha estado creciendo mucho, es lo que le ha puesto un piso a la recesión en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, como por primera vez en muchos años fue rentable producir en el campo y mucho, se volvió a producir y eso empezó a empujar la economía hacia arriba. Hay sectores que dicen que eso es gobernar para los ricos. No, hay sectores que deberían entender que lo que estábamos haciendo antes era comernos la gallina de los huevos de oro, ¿no? En un tremendo puchero lo estábamos disfrutando en las ciudades fenomenalmente, pero una vez que nos terminábamos la gallina de los huevos de oro, se acababa la historia para la Argentina. Uno no puede pretender vivir de una empresa quebrándola. Eso estábamos haciendo nosotros con la Argentina. Estamos pretendiendo vivir a un nivel que no podíamos ya sostener, quebrando nuestro aparato productivo, fundamentalmente al campo, pero a todo el resto del aparato productivo también. Solamente que, yo creo que eso es una señal que debería captar el gobierno, el único que estuvo pechando para que esta economía vuelva a andar, el único motor que hemos tenido ha sido el sector agropecuario y no es una casualidad, es porque la Argentina ya no puede acarrear más el peso de tremendo estado que tenemos y al único que le hemos bajado realmente parte de ese peso, de ese lastre que tenía que llevar antes,
fue al sector agropecuario. O sea, tomemos nota, porque si queremos que otros sectores también sean motores del crecimiento en la Argentina, va a ser importante que a futuro bajemos la presión tributaria. Sectores, dejemos la minería por el tema del impuesto y eso, pero dígame otros sectores que usted los ve potencialmente. En el momento anterior a su presencia con el invitado, hablaba de las pymes, hablaba de todo un trabajo sobre ese sector. ¿Y qué sectores? ¿Sectores industriales, de servicios? ¿Qué sectores? En líneas generales nosotros tenemos sectores que no es que no son rentables porque no son rentables por sí en la Argentina. Por ejemplo, vaca muerta. Vaca muerta iba a seguir estando muerta por mucho tiempo más en la medida que no suba el precio del petróleo. ¿Pero por qué? ¿Porque la Argentina no es rentable producir vaca muerta? No, porque teníamos una legislación laboral y una presión impositiva sobre ese sector tan fenomenal que el costo de producir en vaca muerta era imposible. Entonces iba a seguir muerta por muchísimo tiempo. Usted habla porque hay una regla. Y ahora hubo un acuerdo para bajar la presión tributaria por un lado, ese fue el compromiso del Estado, y por el otro lado de los sectores, de los gremios, de decir, bueno, vamos a tener una legislación laboral similar a la que tienen los países desarrollados. O sea, los privilegios que tenían acá el gremio de los petroleros eran realmente increíbles y no tenían parangón en ningún país civilizado. Y estamos hablando de países desarrollados, o sea que mal no viven en esos países. Esa política, viven mejor que nosotros. ¿Esa política va a ser sostenido por otras fuerzas políticas? Bueno, ese es otro factor, porque cuando uno se pone a analizar por qué no han llegado la lluvia de inversiones, yo creo que era esperable que no llegara la lluvia de inversiones, y fundamentalmente por dos cosas. Una, por la tremenda presión tributaria. La Argentina está, según el Banco Mundial, entre los 12 países del mundo, entre 190, que más exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, los empresarios tienen 178 países del mundo en los que lo van a exprimir menos y van a venir a la Argentina. Preguntémonos, algo hay que hacer. Y el otro tema es el que usted dice, porque claramente en la Argentina en los últimos 20 años hemos destruido la calidad institucional de nuestro país y la seguridad jurídica. La Argentina es el segundo país del mundo que más puestos cayó, ¿sí?, en calidad institucional en los últimos 20 años. La destrucción que se hizo de la seguridad jurídica en los últimos 12 no tiene nombre. No existía la seguridad jurídica a finales del 2015, y pretender que alguien venga a poner su plata acá sin garantías de que va a poder sacar sus ganancias, disponer de su empresa en la Argentina y manejarla como se le dé la gana, y ganar o perder plata pero manejándola como se le dé la gana, era imposible, y eso era Argentina 2015. Es cierto que este gobierno ha mostrado una fuerte voluntad por recomponer la calidad institucional y la seguridad jurídica. También es cierto que ha cometido algunos errores en términos institucionales, para que no crean que estoy negando que ha cometido errores. Realmente ha tomado algunas medidas que son de dudosa, que escuchaba hace un rato con el anterior invitado que mencionaban algunas, de dudosa constitucionalidad, diría yo, pero la realidad es que dentro de todo tiene voluntad de reconstruir la calidad institucional. El problema es que un inversor que viene a poner la plata por mucho tiempo en la Argentina, por décadas, porque es la forma en que se puede hacer de vuelta de su ganancia y de su capital, ¿sí?, va a evaluar también a la oposición. La Argentina es una democracia republicana y como tal, por bien que le vaya al actual gobierno, va a tener un desgaste de imagen en la gente. Va a haber un futuro gobierno que va a ser peronista, no me cabe la menor duda. Va a haber un futuro gobierno que va a ser de la oposición, y eso lo saben los inversores. Conclusión, miramos a la oposición, y cuando miramos a la oposición a veces nos tiemblan las rodillas, ¿no? Ley antidespido, ley para prohibir las importaciones, una media sanción a una ley que era inconstitucional, como era la de volverla a poner las retenciones a las empresas mineras, nos guste o no, era inconstitucional y no se puede hacer porque es inconstitucional. A mí me llamó mucho la atención participar en discusiones en los medios con legisladores que habían votado esa ley, y yo les decía, era inconstitucional. ¿Usted sabe que era inconstitucional? Me decían, sí, era inconstitucional, pero para mí estaba bien, así que había que votarla. Y vos decís, bueno, si esa es la opinión de un legislador en la Argentina, yo también, si fuera inversor, la verdad que querría estar lo más lejos posible, porque la Constitución Nacional es en definitiva la que limita los excesos del poder que nosotros le hemos delegado al Estado, ¿no? Usted me habla de hablamos de la lluvia de dólares, de la lluvia de inversiones, de que los extranjeros
vengan a invertir en la Argentina, un país que tiene un costo muy alto, todavía tiene que probarlo de la seguridad jurídica. Pero ¿y los argentinos que han empezado a repatriar sus capitales, o si no los repatriaron, los tienen blanqueados y pueden disponer o afuera o acá? ¿Qué hacer para toda esa sociedad que fue ahorrando pesito por pesito? No hablo de los 20, 10 millones, no, hablo de los 500.000, 700.000, esa gente que una familia fue ahorrando. ¿Qué darle a esa gente para que realmente se entusiasme con el país? Yo creo que todos, a ver, cuando yo hablo de inversiones, hablo no de la inversión extranjera, no, solemos hablar los economistas de la inversión extranjera porque es la que podemos medir más o menos bien por anticipado porque queda registrada en algún lado, pero si uno mira la historia argentina, ni aún en los momentos de mayor inversión extranjera en la Argentina superó el 20%. O sea, la gran mayoría de la inversión en la Argentina la hacemos los argentinos. ¿Usted tiene la esperanza entonces que este blanqueo lleve en Yo lo que tengo la plazo? esperanza, yo creo que este blanqueo estuvo bien hecho. La verdad es que en su momento y en plena discusión de cómo se iba a hacer, yo era de los que defendía que fuera blanqueo y no repatriación de capitales, porque justamente un país con baja seguridad jurídica y muy baja calidad institucional no podía pretender que la gente trajera la plata. Sí que la blanqueara, que es lo que terminó pasando y por eso fue un éxito este blanqueo y fueron un desastre todos los demás intentos de repatriaciones que se hicieron en la Argentina. Pero una vez que uno lo tiene blanqueado a ese capital, después lo que hay que hacer es convencerlo. Mire, este país es una estupenda oportunidad para invertir, le vamos a respetar sus ahorros, su plata, tráigalo e invierta acá. Ahora viene la etapa de convencer a esa gente para que venga a la Argentina. ¿Con nuevas medidas jurídicas? Con cosas que hagan a una mayor seguridad jurídica, o sea que todavía hay mucho por avanzar para tener una justicia efectivamente independiente. Yo creo que todavía ahí hay mucho por hacer. Que hoy tengamos una justicia independiente porque el gobierno de Macri no está muy preocupado por apretar a la justicia, la verdad que no es un dato que a mí me tranquilice, porque en el futuro puede haber un presidente, que no sea Macri, que esté preocupado por apretar a los jueces y va a tener los instrumentos. Lo que tenemos que generar son cambios institucionales que impidan que un presidente pueda apretar a un juez. Eso es lo que hay que generar, todavía no se han generado. Una clave acá es cambiar la forma en que se constituye el Consejo de la Magistratura. O sea, hay muchas tareas para hacer. No podemos pedirle tampoco al gobierno que las haga de un día para el otro, sí que se encamine en ese sentido. Yo creo que hoy una de las cosas que sí merece que el gobierno tome muy en serio, por lo menos para trabajar durante este año, porque tampoco se va a poder implementar de un día para el otro, y para poder lanzarlo en el 2018, es lo que hace a la reforma tributaria para bajar la presión tributaria, de una buena vez decirle a los argentinos y al mundo, miren, no los vamos a exprimir más. Hace un rato mencionaba que estamos entre los 12 países, entre 190 que más exprimen a las empresas en el mundo, pero la realidad es que a cualquier trabajador en la Argentina que pague impuestos, hoy está trabajando más de la mitad de su tiempo, del tiempo que trabaja, más de la mitad lo está trabajando para darle la plata al gobierno, o sea, para que un político gaste, y nos llama la atención que no podamos llegar a fin de mes. Si le diste la mitad, más de la mitad de tu plata que ganaste durante el mes a los políticos para que lo gasten. Aldo, eso tiene que cambiar, porque si no, así los países no crecen, ¿no? Bien, sin embargo, acá el gasto del Estado, se lo pregunto a un economista, ha pegado un salto, se ha incorporado tanta gente a trabajar antes y durante, que uno pregunta, ¿cómo hace el Estado para bajar la presión impositiva? ¿Con qué va a mantener? ¿Estará dispuesto a ahorrar plata en proyectos que antes iban a cualquier parte? Cuando el gobierno dice que quiere hacer un periodo de construcción de rutas, caminos, la sociedad lo va a tomar con una gran alegría, porque estamos viendo lo que está pasando con las carreteras y los caminos del país. Muy bien, pero ¿quién le pone el cascabel al gato dentro del gobierno?
esto que usted me habla de la reforma, ¿cómo? El cambio de ministro de Hacienda, la verdad es que yo creo que en ese sentido fue positivo. Pasamos de un ministro de Hacienda que no creía en que el motor del crecimiento fuera el sector privado, que había que generarlo desde el Estado. Eso justifica un presupuesto nacional que tuvo un incremento del gasto público para este año fenomenal. Lamentablemente eso también implica que el déficit no pudo bajarse lo suficiente y lo que se había comprometido, ¿no?, que se iba a bajar para el 2017, pero además que la carga fiscal según el presupuesto del 2017 va a aumentar, lo cual es una pésima señal, porque estamos diciendo que vamos a bajar la presión tributaria y por el otro lado le estamos mostrando que la aumentamos. No lo va a creer nadie, ¿no? Y además, el presupuesto, este es un país que está al borde de la quiebra, que todos los economistas, los que estaban antes en el Ministerio de Hacienda y los que están ahora, coincidíamos en el 2015 que los niveles de déficit fiscal que teníamos en el 2015 no se podían sostener y resulta que el déficit fiscal del 2016 solamente fue más bajo que el del 2015 porque entró el blanqueo. O sea, realmente no hemos hecho nada en esa materia y antes nos parecía insostenible. ¿Qué hace sostenible entonces un déficit fiscal? ¿Que nos vamos a comer la joya de la abuela para pagar ese déficit? Pero ¿qué hacen? Porque pareciera que los economistas entran adentro del gobierno y parece que ellos se vuelven magos una vez que entraron. Lo que era imposible antes sin ellos pasa a ser posible. No es verdad. Lo que era imposible antes sigue siendo imposible y más vale que pongamos manos a la obra. Acá, claramente, para que usted entienda y la gente entienda, el presupuesto nacional aumenta el gasto primario del Estado 22,4%, ¿sí?, contra una inflación de 17%. En cualquier país del mundo, aumentar 5 puntos por arriba de la inflación el gasto público es aumentarlo un montón. En un país que tiene un déficit fiscal fenomenal encima y con una enorme presión tributaria, un absurdo. Si nosotros hubiéramos querido dar una señal correcta, bajando un poquitito la presión tributaria, el gasto público pudo haber aumentado 20%, un poquito menos, y todavía está por arriba del 17%, y hubiéramos podido bajar un poquito la presión tributaria, lo cual le podés decir entonces a un inversor, mire, la verdad, en un año electoral no puedo hacer más esfuerzo, tengo un déficit fiscal fenomenal, pero la tendencia es voy para allá, y fíjese que voy para allá, poquitito, pero porque es un año electoral, téngame paciencia, y te va a creer. Esas no son las señales que estamos dando, pero son las señales que el nuevo ministro de Hacienda quiere dar. Está avanzando en un proceso, en un plan de reforma tributaria. Lo que pasa es que yo creo que todavía los argentinos no hemos entendido en qué situación estamos y tampoco creo que lo estén viendo tan claro en el Ahora, gobierno. ¿cómo hacemos para entender en qué situación estamos? El gobierno Más que se le contarle- recriminan de no haber dicho todo lo que recibieron en el 15. Pasan al 17 y todavía sigue habiendo recuerdo del 15, pero no sabemos dónde estamos. Es que el problema que tenemos es el siguiente. Todos los cambios trascendentales que hubo en la Argentina en términos de mejoras siempre se produjeron después de una crisis fenomenal que determinó niveles altísimos de desempleo de 2 dígitos para arriba, niveles de pobreza de más del 50%, o sea, claro, en esa circunstancia, como está pasando a Brasil, por ejemplo, en este momento, y ahí sí hay que aprobar algo, aunque sea terrible, nos sumamos todos y lo aprobamos, y esa va a ser la solución. Cuando uno no llega a esa situación, entonces se pone un poco más quisquilloso con lo que quiere aprobar, y la verdad es que la Argentina, gracias al voto de la gente en 2015, lo que hizo fue decidir que en la Argentina no iba a haber una crisis, porque si no hubiéramos ido a una crisis. A partir de ahí, la Argentina, ¿en qué situación está? En una convocatoria de acreedores. Cuando uno está en una convocatoria de acreedores, en una empresa, uno puede plantearle a los acreedores que te presten plata para financiar una transición en la cual vos vas a implementar un plan muy duro de ajuste, ¿no es cierto?, de reorganización de tu empresa. Eso quiere decir ajuste en realidad. Y te van a financiar si ese programa es creíble. El problema que tenemos hoy es que, si bien nos podrían financiar incluso una baja de la presión tributaria en la Argentina, los acreedores, porque eso podrían apostar que va a implicar más producción y crecimiento a futuro y que nos va a dar los recursos para poder devolvérselos, lo que no se ve es cuál es la contrapartida, o sea, la reforma del Estado. Pensar que una reforma del Estado se puede hacer simplemente diciendo, bueno, a ver, todo el mundo de cada ministerio tráigame 10 programas que podamos recortar,
es un absurdo porque es perder de vista que no solamente tenemos un Estado excesivamente pesado para acarrear por nuestra economía, por nuestro sector productivo, sino no entender que además tenemos un Estado que le es inútil para los ciudadanos, ¿no? Y si vos a un señor obeso, inútil, le empezás tu estrategia para que baje de peso es que le cortemos un dedo, le cortemos la oreja, le cortemos la lengua, y sí, va a pesar menos. Ahora, después va a servir mucho menos que antes. ¿Qué le dice al gobierno que alguno de los 10 proyectos o programas que presentó este ministerio, ¿sí?, para recortar, no es mejor que alguno de los que no le presentó, digamos, afuera de la lista otro ministerio? Con lo cual por ahí hubiera sido mejor que a este le cortemos 8 y al otro le cortemos 12, ¿no es cierto? Y de esa forma ir buscando tener un Estado que sea útil para la gente. El problema en la Argentina tampoco pasa por decir, bueno, cortemos este raviolito o aquel otro raviolito porque está de más. Hay que rediseñar el Estado y hay que hacerlo de cero. Y si uno hiciera eso, que no implica que esto no implica echar un montón de gente a la calle, hay que aclararlo, hay programas que hacen que se pueden implementar, que hacen que la gente no pierda su sueldo y que en un tiempo pueda pasar al sector privado, ¿no?, donde sí va a ser productivo y le va a ser útil a la sociedad y por eso va a cobrar un sueldo. Bueno, hacer este programa, dejar a la gente que no tenga lugar para desempeñar una tarea en este nuevo Estado que le sea útil a la gente, dejarla en disponibilidad y ver cómo le insertamos sin que pierda su ingreso y que lleva a su familia al sector privado. Esa es la clave y eso seguramente un acreedor que quiera hacer una apuesta sobre la Argentina lo va a querer financiar. Lo otro suena muy etéreo, ¿no? Hay dos ministerios que el propio nombre están definiendo este tema. El Ministerio de la Modernización y el Ministerio de la Producción. Esos dos ministros, con sus gabinetes, tendríamos que estar viéndolos todos los días en los diarios, reunidos para tratar este tipo de modernización y a su vez de producción. E ir, naturalmente, a distintas regiones del país, a hablar con sus colegas del norte, centro y sur, como lo ha hecho el presidente respecto de la Patagonia, y entablar ahí trabajos directos e inyectando recursos o inyectando ideas. ¿Cómo? Al sector privado lo que hay que sacarle de encima es el peso del Estado. O sea, esto es un círculo vicioso que no estamos sabiendo romper. Pero para sacar el peso del Estado, Claro, el Estado tiene que debatir. Exactamente, tiene que bajar de peso y de esa forma va a ser mucho más útil y eficiente para resolverle los problemas y prestarle servicios a la gente. Y eso, como usted bien dice, no se está discutiendo en la Argentina. Por ejemplo, ahora se ha lanzado un plan de capacitación. Ahora, está muy bien, los podemos capacitar a los empleados públicos, pero ¿quién los incentiva a que esa capacitación la utilicen para prestarnos mejores servicios a los argentinos? O para ningún incentivo. O para transferirse al sector privado y seguir en la continuidad de lo que él tiene. Exactamente, o sea, hoy no existe ningún incentivo. Los incentivos siguen siendo, bueno, si usted me pone que yo tengo que hacer un cursito por año para aumentarme el sueldo, y yo hago el cursito por año y me aumentás el sueldo y chau, es una carguita más que tengo que hacer, pero si yo hasta ahora no laburaba y no quería trabajar y hacía nada, poco o nada para hacerle útil a la gente, a los ciudadanos argentinos que le pagan el sueldo, lo voy a seguir haciendo. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Tenemos que partir de cero. Lamentablemente, hoy la realidad es que tenemos un Estado enorme, no solamente en la nación, sino además y particularmente en las provincias y en los municipios, porque ese Estado llegó a tener ese tamaño, porque hoy al único que le sirve ese Estado es a la política, para financiar la política. Saquémonos la careta, y por eso es tan financiar difícil. La política es nombrar gente que responde con el voto. Que no hace nada, no trabaja hasta que yo lo necesito para la campaña. Aquello de que si juntaban a la gente en algunos lugares que no entraban en el lugar que tenía. Exactamente, es que eso pasaba. Y hubo pruebas que la gente no pudo entrar. Es más, hoy todavía pasa que citan a gente que obviamente no ha estado yendo mucho a trabajar, y cuando entran al edificio preguntan dónde está su escritorio. Entonces ya nos estamos dando cuenta de que acá realmente hubo un desmadre, se usó, y la prioridad a partir de allí fue esa,
se usó al Estado para servir a la política. Y bueno, eso tiene que cambiar, y pensar que lo vamos a cambiar simplemente con masajitos, pasándole un poquito por ahí la lija y pegándole una barnizadita, estamos en el horno. Eso no va a cambiar así. Realmente tengamos la esperanza de que los que tienen que actuar, actúen cuanto antes. Porque esta conversación seguramente dentro de 3 meses, si no se actúa, va a tener otro giro y otras cuestiones, ¿no? Claramente la gente hay mucho interés en la Argentina, no cabe la menor duda, pero venir a invertir en una Argentina como la que estamos ofreciendo hoy, lamentablemente no es atractivo. Muchas gracias, Aldo, muy amable por haber estado. Director, usted ha escuchado, el televidente ha escuchado ideas, e impulsando a los que tienen responsabilidades para ver si es posible canalizar estas voluntades. Hasta la semana que viene. Gracias. Universidad de Belgrano. Educación virtual. Carreras universitarias. Títulos oficiales con validez nacional. Administración con orientación PYME. Producción agropecuaria. Comercialización. Comercio internacional. Analista universitario en gestión de capital humano. Con licenciatura. Hotelería y turismo. Con licenciatura. Permite abrir una agencia oficial de turismo. Logística, licenciatura en hotelería y turismo, licenciatura en gestión de capital humano, licenciatura en gestión de agroempresas. 27 años de trayectoria en educación a distancia, materiales de estudio online, servicio de tutorías permanente, clases virtuales, autogestión, administrás tu tiempo y espacio de estudio. Estudiás desde tu lugar de residencia, conservando tu entorno familiar y laboral. En Capital y en más de 100 localidades de todo el país. Consultá en la unidad de gestión más cercana a tu domicilio. Ingreso 2017. www.uv.edu.ar